Bienvenidos todos los médicos residentes de las sedes donde se realiza la especialidad de hematología en nuestro país, a una sesión más de estas sesiones interinstitucionales que nosotros en la mesa directiva nos da siempre mucho gusto hacer este tipo de sesiones y poder interactuar con los jóvenes hematólogos o proyecto de hematólogos que seguramente llegarán a ser hematólogos en nuestro país y pues qué mejor de estar en una sesión en el seno de la Sociedad Mexicana para el Estudio de la Hematología. Consideramos que es una forma importante de que ustedes se vayan conociendo, interactúen, etcétera, para más adelante, pues, que tengamos estos lazos entre los hematólogos en México. Bueno, dicho esto, en esta ocasión, en esta noche, pues tenemos un tema muy interesante, importante, que son las microangiopatías trombóticas. Las microangiopatías trombóticas, como ustedes saben, han tenido un desarrollo significativo tanto en su fisiopatología como en su tratamiento. Eran enfermedades mortales en la gran mayoría, con una mortalidad superior al 90%, y esto ha cambiado radicalmente. Ahora la mortalidad es pues alrededor del 10%, siempre y cuando se detecten a tiempo. Siempre hemos dicho que una microangiopatía trombótica es una de las verdaderas urgencias de la hematología, porque no solamente pone en peligro la vida del paciente, sino que si se trata adecuadamente, la respuesta es muy buena, con altas posibilidades de sobrevivir al episodio y más adelante de poder tener una vida normal. De tal forma que no solamente es grave, sino que hay muy buenas posibilidades de hacer un tratamiento adecuado, y un diagnóstico oportuno es crucial en estos casos. Para tratar este tema, le ha tocado a la UMAE número 25 del IMSS en Monterrey, al servicio de hematología de esta unidad hospitalaria, y bueno, pues nos presentarán en su momento, como luego diré, el caso clínico para su análisis y también más adelante la revisión del tema. Si me pasa la siguiente, por favor. Bueno, pues aquí estamos la mesa directiva, dándoles la bienvenida, como siempre, al grupo de médicos residentes que, como ustedes saben, en esta mesa directiva actual son ustedes una prioridad para nosotros en la AME. La siguiente. Bueno, recordarles que estamos ya muy cerca del cierre para el envío de los trabajos que van a concursar para los premios anuales que da la agrupación, tanto el premio del doctor Luis Sánchez Medal para el área de adultos, como el doctor Samuel Dorantes Mesa para el premio de los pacientes pediátricos. Entonces, si hay algún trabajo que ustedes consideran que puede concursar y no lo han enviado, pues envíenlo cuanto antes. Las bases están claramente expuestas ahí en la página del AME, así que hay que hacerlo cuanto antes para que no se queden afuera. La siguiente. Bueno, también recordarles nuestra próxima sesión conjunta, que es justo esto dentro de 8 días. Va a ser una sesión conjunta con la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, y sobre un tema muy importante que además en la medicina actual ha tomado un papel fundamental: la hemorragia uterina anormal, que es un problema muy común, mal evaluado
muchas veces mal concebido y por lo tanto que no se atiende de forma adecuada. Y ahora bueno, tenemos excelente presencia de las mujeres en medicina, pues qué más que este tema que les afecta a muchas de ellas, pues es fundamental que todos conozcamos y tratemos adecuadamente. Y también otro tema relacionado pues con la ginecobstetricia, que son las trombofilias en el embarazo, que también es un tema muy interesante que ha tenido cambios en los últimos años y que también será de mucho interés para todos ustedes. Estos problemas hematológicos no malignos pues son muy importantes, no porque no nos gusten ni sean importantes los problemas oncológicos malignos, que son fundamentales y que nos interesan mucho, pero estos problemas a veces tiene que ser el hematólogo el que tome la cabeza del diagnóstico, incluso de cómo facilitar el tratamiento para que sean estas pacientes tratadas de forma adecuada. Así que es un tema muy importante. Los invitamos dentro de 8 días, el próximo miércoles, para que lo escuchen. La siguiente. Bueno, aquí tenemos al grupo de la UMAE 25 con el doctor Diego Gustavo Cruz, que es el profesor actual titular del curso, la doctora Tania Beltrán, que nos presentará el caso clínico, y la doctora Karen Michelle Machuca, que nos presentará la revisión del tema. Nos da mucho gusto que estén participando y un fuerte saludo a todo el grupo de la UMA 25 de Monterrey a los ya directivos del área de oncología en la UMAE 25 de Monterrey, que son excelentes amigos también. El doctor Hernández, a quien le mandamos un fuerte abrazo. La siguiente, por favor. Bueno, estos son nuestros expertos invitados. Tenemos a la doctora Perla Colunga, también de Monterrey, del Hospital Universitario, a la doctora Fabiola Gudiño, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y al doctor Antonio de la Peña, del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Así que tenemos 3 expertos de diferentes instituciones que nos ayudarán en las discusiones ya por grupos a responder algunas de las preguntas y los puntos sobresalientes de cada uno de estos subtemas de lo que vamos a revisar el día de hoy. La siguiente. Pues bueno, muy bien, con esto estamos listos para comenzar y pediría a la doctora Beltrán si nos puede compartir su pantalla para que empecemos con el caso clínico. Adelante, doctora, por favor. No omito decir que están el doctor Terreros y la doctora Delgado, quienes forman parte de la mesa directiva y que estarán en 2 de los grupos. La doctora de Michelis se disculpa con todos ustedes porque está de vacaciones y no iba a tener una forma muy segura de conectarse, entonces mejor decidimos dejarla que disfrute sus vacaciones porque trabaja mucho y estaremos nosotros entonces participando directamente con esta sesión. Muy bien, doctora, pues adelante por favor con la presentación del caso clínico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Tania Beltrán, soy residente del segundo año de hematología de la UMAE 25 de Monterrey y el día de hoy les voy a presentar el caso clínico de púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces comenzamos. Bueno, dentro de la ficha clínica, el tipo de interrogatorio hay que mencionar que fue indirecto, fue con la hermana de la paciente. Es una paciente femenina de 31 años de edad, originaria de San Luis Potosí. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, tiene un padre que vive con diagnóstico de cirrosis hepática alcohólica,
una madre viva con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica y 7 hermanos aparentemente sanos. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos se refieren inmunizaciones completas para la edad, es grupo IRH O positivo, tanto viajes como exposiciones fueron interrogadas y negadas. Dentro de sus antecedentes personales patológicos se refiere alérgicos o reacciones a medicamentos negados, no tiene enfermedades crónico-degenerativas ni antecedentes de alguna enfermedad. Tabaquismo, consumo de alcohol o alguna droga fueron interrogados y negados. Se niega todo tipo de cirugías o de procedimientos quirúrgicos. Y dentro de los antecedentes transfusionales es positivo para 2 concentrados eritrocitarios y 8 concentrados plaquetarios en este internamiento debido a este padecimiento. Dentro de sus antecedentes ginecobstétricos se desconoce la menarca de la paciente, los ciclos aparentemente eran regulares, es nuligesta y tiene una fecha de última menstruación estimada el 1 de junio. Se referían ciclos con polimenorrea, los últimos 3 a 6 ciclos, y se desconoce si tiene vida sexual activa o si cuenta con algún método de planificación familiar. Dentro del padecimiento actual de la paciente, este inicia el día 15 de junio del presente año con la presencia de parestesias, hipoestesias, disminución de la fuerza en hemicuerpo izquierdo, acompañado de disartria progresiva, equimosis en predominio en extremidades pélvicas que se exacerbó con deterioro neurológico, motivo por el cual se decide manejo avanzado de la vía aérea en su Hospital General de Zona en San Luis Potosí. Después de presentar el deterioro neurológico, se le realiza una tomografía de cráneo, donde no se observa ninguna lesión intraparenquimatosa aparente. Se le realizan estudios de laboratorio donde se encuentra la presencia de trombocitopenia severa, anemia e hiperbilirrubinemia de predominio no conjugado, por lo que en su Hospital General de Zona se decide la transfusión de 8 concentrados plaquetarios y 2 concentrados eritrocitarios. Le realizan a la paciente en ese hospital un frotis de sangre periférica donde se observa la presencia de esquistocitos. Se integra una sospecha diagnóstica de una microangiopatía trombótica, es por eso que la envían a nuestra unidad para una valoración diagnóstica y terapéutica. A su ingreso con nosotros llega una paciente en malas condiciones generales, hemodinámicamente se encontraba estable, con signos vitales, una TA de 138/78, una presión arterial media de 96, una frecuencia cardíaca de 101, una frecuencia respiratoria de 12 y una temperatura de 38 grados centígrados, saturando al 100%. Dentro de la somatometría, su peso de ingreso de 78 kilos, con un índice de masa corporal de 28.6 y una superficie corporal de 1.8 metros cuadrados. La paciente llega con nosotros bajo ventilación mecánica invasiva, por lo que neurológicamente se encontraba con pseudoanalgesia a base de propofol y dexmetomidina, manteniendo un RAS de -3 puntos, pupilas isocóricas, tenía respuesta disminuida al estímulo luminoso, tenía reflejos de tallo presentes, no tenía datos de focalización y no datos de irritación meningia. Hemodinámicamente estaba sin apoyo vasopresor, manteniendo una TA de 138/65. Ventilatoriamente, como les comento, la paciente llega con nosotros bajo ventilación mecánica invasiva con parámetros de ventilación mecánica, parámetros muy bajos. No se integró ningún síndrome pleuropulmonar a la exploración física. Digestivo, la paciente llega en ayuno, sin datos de irritación peritoneal y no se palparon visceromegalias. Geniturinario tenía presencia de sonda Foley con uresis espontánea y destacaba la presencia de sangrado transvaginal escaso fétido. Hematoinfeccioso tenía presencia de fiebre de 38 grados centígrados persistente. Extremidades íntegras y simétricas con presencia de hematomas y petequias diseminadas a todo el cuerpo. A su ingreso con nosotros se le realizaron los siguientes laboratorios. Dentro de lo que destacaba en la biometría era una hemoglobina de 7.1 con un volumen corpuscular medio de 107, unos leucocitos de 16.000 a expensas de neutrófilos de 11.000, linfocitos de 3.100, monocitos de 1.400 y unas plaquetas de 8.400. Dentro de la química sanguínea lo que destacaba era la creatinina de 2.2 y dentro de las pruebas de funcionamiento hepático destacaba una DHL de 1.527, unas bilis totales de 4.9 a expensas de bilirrubina indirecta de 3.2.
tiempos de coagulación normales, y dentro de los demás estudios que se le hicieron, pues tenía un CUM directo negativo. Se le realizó también a su ingreso una prueba inmunológica de embarazo, la cual resultó negativa, un perfil viral negativo y algunos marcadores tumorales, los cuales se encontraban todos negativos. Me gustaría comentarles también los laboratorios del Hospital de San Luis Potosí. Nos envían unos laboratorios donde se reportaban unos leucocitos de 14.200, a expensas también de neutrófilos de 8.800, una hemoglobina de 6.7 con un volumen corpuscular medio de 101, unas plaquetas de 5.000, una creatinina de 1.6, unas bilis totales de 3.4 a expensas de indirecta de 2.03 y una DHL de 2.000. Con todos estos laboratorios que le realizamos a su ingreso a nuestro hospital, nos dio un puntaje de Plasmic Score de 5 puntos, dándole a la paciente un riesgo intermedio a alto para púrpura trombocitopénica trombótica, por lo que se le solicitaron otros laboratorios, que veremos más adelante. Bueno, también a su ingreso le realizamos un frotis de sangre periférica, donde se observaba dentro de la serie roja presencia de anisocitosis, poiquilocitosis, y se observaba la presencia de 7 a 8 esquistocitos por campo y un conteo manual de plaquetas de 20.000. Que en las siguientes imágenes que les puse, pues se ven muy claros los esquistocitos que tenía la paciente. Dentro de los estudios complementarios que se le realizamos anticuerpos IgG anti-ADAMTS13, los cuales se reportaron en 139. El rango normal no debe superar los 12 unidades por mililitro y la actividad de ADAMTS13 estaba en 0%. Tenía un anticoagulante lúpico negativo, unos anticuerpos anti-SMIT y anti-DNA negativos. También a su ingreso por la presencia de fiebre le realizaron diferentes estudios, los cuales incluían la procalcitonina, la cual se encontraba en 0.1, y un urocultivo, un hemocultivo y un cultivo de secreción bronquial, los cuales todos estuvieron sin desarrollo. También a su ingreso le realizaron una tomografía de cráneo simple, donde no se observaba ninguna lesión ni en tejidos blandos ni en las estructuras óseas. Dentro de la evolución de nuestra paciente, llega con nosotros el día 20 de junio en muy malas condiciones generales, pues bajo ventilación mecánica invasiva, y a su ingreso presenta crisis convulsiva tipo tónico-clónica generalizada, que dura menos de 3 minutos. Es valorada por el servicio de neurología médica de nuestro hospital, los cuales agregan tratamiento anticomercial. A su ingreso, inmediatamente se colocó un catéter y se iniciaron los recambios plasmáticos ese mismo día de su ingreso, y se agregó manejo con esteroide, con dexametasona, 40 miligramos IV cada 24 horas, y los recambios plasmáticos terapéuticos que se calcularon a 1.5 volumen, lo que correspondía a 28 plasmas frescos congelados cada 24 horas. El día 21 se continuó con el segundo recambio plasmático. Se le realizaron unos laboratorios donde se observaban unos leucocitos de 19.820, igual de expensas de neutrófilos de 15.100, una hemoglobina de 8.3 y unas plaquetas con una mejoría leve de 19.700, una creatinina de 2 y una DHL también con ligera mejoría de 783. Este día continuó con los mismos parámetros de ventilación mecánica invasiva, no se modificaron y tampoco se modificó la sedación. Sin embargo, el cuadro de la paciente se complicó. La paciente comienza con inestabilidad hemodinámica, por lo que requiere apoyo vasopresor con norepinefrina. El día 22 se realiza el tercer recambio plasmático y se administra posteriormente el rituximab a dosis de 700 miligramos IV. Para 4 horas, la paciente continúa con datos de inestabilidad hemodinámica sin respuesta al vasopresor. Este día sus laboratorios del día 22, con unos leucos de 20.880, igual expensas de neutrófilos 15.600, y unas plaquetas que disminuyeron nuevamente a 11.000, una creatinina que aumentó también a 3.3, unas bilis totales de 2.3, no tenemos diferencial de ese día, y una DHL de 1.828, subió nuevamente con respecto al día previo. Ese mismo día por la tarde, aproximadamente a las 20:30 horas, la paciente presenta asistolia,
Se le realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar sin lograr retorno de la circulación espontánea, dando como hora de defunción a las 21 horas del día 22 de junio del 2023. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctora, por la presentación. No sé si hay alguna duda, lo pueden levantar la mano en el chat. Mientras tanto, yo le quisiera hacer un par de preguntas. Sí, claro. La primera es, ¿sabe usted cuánto tiempo se tardó la paciente o generalmente se tarda un paciente que es enviado de San Luis a Monterrey? Um, de que la mandaron fueron 5 días exactamente lo que tardó en llegar con nosotros. Ok. Y el traslado de San Luis a Monterrey, ¿cómo cuánto tarda? Si es una urgencia, hay veces que nos llega de un día para otro, o sea, en menos de 24 horas está con nosotros. En este caso me parece que fueron como 2 días de que nos avisó nuestra jefa que iban a mandar a la paciente a que llegó con nosotros, Ok, pero por lo general las mandan rápido. correcto. Y la otra pregunta es, usted anotó que tiene un resultado de anticuerpos anti-Adams 13, elevado, por supuesto. Sí. ¿Eso en dónde se lo pidieron y cuánto tiempo tardó en llegar ese resultado? Esos resultados los vimos con la farmacéutica, con un representante nos lo patrocinó. Normalmente no tenemos el estudio con nosotros, solo lo tienen los pacientes de pediatría. Se tomó y me parece que tardó como 4 días el resultado en llegar con nosotros, pero se tomó inmediatamente desde que llegó la paciente. Perfecto, muchas gracias. No. Dice aquí una pregunta que mencionó que se transfundieron 8 concentrados plaquetarios. ¿En qué Sí. momento y con qué rango de plaquetas se le pusieron? Hay una pregunta. Se transfundieron en San Luis Potosí, doctor. Desconocemos el rango de plaquetas que tenía en ese momento, pero las notas de envío refieren que las plaquetas de la paciente estaban por debajo de 10,000. Muy bien. Otra pregunta es ¿por qué el inicio de cobertura antibiótica? Y la otra pregunta es ¿con qué niveles de hemoglobina se transfundieron los concentrados? Bueno, que probablemente tampoco sepamos. Lo del inicio de antibiótico, ¿hay alguna razón que usted identifique? Sí, la paciente cuando llega con nosotros ingresa directo a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el servicio de UCI solicitó interconsulta al servicio de infectología por la presencia de fiebre y ellos fueron los que decidieron agregar cefepime. No se comprobó ningún foco más que el sangrado transvaginal fétido que tenía la paciente, pero no se mandó cultivo de esa secreción y todo lo demás salió negativo con respecto a bacteriología. Ok, muy bien. Una última pregunta sería, dicen, no hubo respuesta a norepinefrina y si pudieron iniciar vasopresina o hidrocortisona. No, no lo aplicaron. Eso fue Ok. manejo de la terapia intensiva y también todo pasó muy rápido. Ellos en sus notas comentan que asociaban la inestabilidad hemodinámica a que aumentaron la dosis de analgesia y de sedación. Entonces pensaban que al disminuir la sedación iba a mejorar las condiciones de la paciente, pero no dio tiempo. Tenemos otra pregunta, que bueno, ya sería la última, es si hizo además algún otro tipo de estudios buscando algún problema reumatológico o bien oncológico que explicara el cuadro clínico de la paciente, o ya no Sí, dio tiempo. se le hicieron marcadores tumorales y anticuerpos. Los más frecuentes nada más le hicieron solo anticoagulante lúpico, anti-SMIT y anti-DNA. Y todos Muy bien. estaban negativos. No se le realizó PANTAC en busca de alguna tumoración, eso no se realizó. Pero sí marcadores tumorales y anticuerpos, buscando algo reumatológico. Y se le realizó también un perfil viral. También estaba negativo. Muy bien. Bueno, yo creo que podremos pasar a la
parte de discusión en los grupos. El doctor Terreros quería hacer Sí, algún creo que tiene una comentario, pregunta. Eduardo, antes. Sí, comentaba la doctora hace un momento que no tuvieron oportunidad de hacerle una PANTAC, pero un ultrasonido pélvico. Mencionaba, doctora, que tenía probablemente una infección transvaginal. ¿No había posibilidad o tuvieron oportunidad de hacerle un ultrasonido pélvico para valorar útero? Mm, las posibilidades las había. Muchas veces tenemos problemas con el servicio de rayos X, no aceptan a pacientes que están muy inestables o que están bajo Mm. ventilación mecánica, un estudio que no les parece que es tan importante. En este caso solo se le realizó la tomografía de cráneo por la presencia de convulsiones, que fue lo que justificó el estudio. Tiene Ok, radiografía de tórax también, la cual estaba normal, ok. pero Gracias, si no, no doctora. le hicieron estudio del útero, ni PANTAC. Muy bien, Gracias. pues entonces vamos ahora a pasar a la distribución de los grupos, en donde estará alguno de los tres expertos y alguno de nosotros tres de la mesa directiva. Y ustedes ya saben entonces su grupo que les toca. Denle clic al número que les toca para que puedan entrar en el enlace y los lleve a cada uno de los grupos. Son en este momento 7:28, entonces a las 8 de la noche, por favor, les pedimos regresar a la sesión plenaria para que cada uno de los representantes de los tres grupos nos dé un resumen de lo que estuvieron discutiendo. Entonces, cada quien a sus grupos y nos vemos en media hora, por favor. ¿Quién comenta del grupo No, 1? Eh, sí, bueno, sí, Adelante. buenas noches, doctor. Soy Carlos Salazar, soy residente de segundo año del Hospital Juárez de México y a mí me tocó participar en el grupo uno. Dentro de las conclusiones a las que llegamos fue que, pues, dentro del abordaje inicial que se debe realizar el paciente, obviamente estos pacientes tienen que tener un conteo de biometría hemática completo, con una prueba de Coombs directa, que se necesita tener negativa, valorar todo, sobre todo el abordaje de hemólisis y sobre todo buscar de manera intencionada datos de daño orgánico. Ajá. Dentro de los diagnósticos diferenciales que se tiene que tomar en cuenta para pacientes con microangiopatía trombótica, sobre todo tenemos que tener en cuenta las cuestiones infecciosas, el antecedente o los antecedentes ginecológicos y obstétricos en el caso de que la paciente sea femenino, sobre todo tomar en cuenta antecedentes de neoplasia, si el paciente tuvo algún antecedente de trasplante de médula ósea, y también las cuestiones autoinmunes dentro del tratamiento y sobre todo abordando la cuestión del Plasmic Score. Es un estudio el cual tiene buena sensibilidad, tiene buena especificidad y sobre todo un adecuado valor predictivo positivo. Entonces es una herramienta útil, sobre todo cuando no tenemos a la mano la cuestión de una medición de Adams 13. Y pues en este caso lo que comentábamos es elemental iniciar el tratamiento sobre todo con recambio plasmático al tener la evidencia o al tener la sospecha del diagnóstico, sobre todo lo que nos comentaba el doctor, mencionaba el tratamiento con recambio plasmático, sobre todo individualizar en cada paciente. Si bien la recomendación suele ser de 1.5 volúmenes, lo que nos recomendaba el doctor es, porque al final de cuentas son pacientes que van a estar inestables y que se pueden chocar, es hacer el recambio plasmático un poco más lento, incluso extender la sesión hasta 7 horas. Y fue lo que comentamos en el grupo 1. Muy bien, de acuerdo. Vamos entonces al grupo 2. Miguel va a comentar lo que se discutió en el grupo 2. Adelante, Miguel. Buenas noches, soy Miguel, residente R2 de hematología de la UMA de Puebla. Y dentro de las conclusiones que nosotros llegamos, primero, dentro de los factores pronósticos para la púrpura trombocitopénica trombótica, tenemos que, pues bueno, hay factores, escalas diagnósticas y pronósticas. Quedamos que aquí una muy importante es la Plasmid Score, que mide los diferentes componentes. Y aparte de esto, pues obviamente la medición de lo que es el Adams 13, pacientes que tienen niveles
muy bajos de ADAMTS13 y niveles muy altos de inhibidores, pues tienen un peor pronóstico. Aparte de esto, pues juega un papel muy importante el tiempo en que tenemos el diagnóstico. Como mencionábamos, hay algunos lugares donde no nos procesan rápidamente lo que son los niveles de ADAMTS13 y esto retrasa nuestro diagnóstico e inicio del tratamiento que debe ser el correcto. Luego, después de eso, dentro de las evidencias que tenemos para el uso de los esteroides, mencionamos que pues sí hay como tal evidencias, artículos que nos ayudan para, para el uso de los esteroides. Mencionamos que normalmente en estos, como tal, cuando tenemos una sospecha grande, aunque todavía no tengamos el diagnóstico, los podemos utilizar, que es preferible iniciar un tratamiento sin tener el diagnóstico a retrasar el tratamiento, porque como les mencionamos antes, pues hay un peor pronóstico si les iniciamos el tratamiento de manera retardada. Aquí vimos que utilizamos dos esteroides principalmente, que pueden ser lo que es la prednisona de vía oral y los ocupamos principalmente para aquellos pacientes que son más estables y también podemos utilizar lo que es la metilprednisolona. Y bueno, aparte de esto del uso de los esteroides, pues se tiene que utilizar en conjunto con lo que son los recambios plasmáticos. Con respecto al uso del rituximab, también se tiene que utilizar en estos pacientes en los cuales ya se ha corroborado el diagnóstico. Podemos utilizar dosis estándar de 375 miligramos por metro cuadrado o mencionábamos que también hay dosis de 100 miligramos. Ahora, las dosis que utilizamos son una vez por semana, normalmente por 4 semanas, y que el uso del rituximab se debe usar de preferencia posterior a lo que es el recambio plasmático. Con respecto a la confirmación del diagnóstico, mencionábamos que primero que nada, pues tenemos que tener la sospecha diagnóstica, principalmente con la clínica, con los laboratorios, con niveles bajos de plaquetas, niveles de bilirrubina elevados, principalmente de lo que es la bilirrubina indirecta, y pues el diagnóstico principalmente con lo que son los niveles de ADAMTS13 con menos del 10% o con la presencia de inhibidores altos. Y como les mencionaba, pues se puede retrasar el diagnóstico de acuerdo a si está disponible o no en nuestra unidad. Ahora, con respecto a la respuesta a la plasmaféresis, mencionábamos que debemos tener niveles altos de plaquetas mayores a 150.000. Se deben mantener por lo menos 2 a 3 días posteriormente al recambio plasmático para valorar que realmente estén respondiendo. Y aparte de esto, tenemos que ver que hay un descenso en lo que son los niveles de DHL. Con respecto al caplacizumab, pues tenemos que es un anticuerpo monoclonal. Aquí, pues principalmente en aquellos pacientes en los cuales está contraindicado el recambio plasmático, es una opción que la podemos utilizar de manera de primera línea. Y también aquellos pacientes que llegan graves, que tienen principalmente daño orgánico. Entonces, aquellos pacientes graves lo podemos utilizar de manera inmediata. Y aquellos pacientes igual que pueden rechazar lo que son transfusiones de plaquetas, ¿no? Con respecto a la PDT congénita, mencionábamos que podemos sospechar en aquellos, principalmente niños, que pueden cursar con hiperbilirrubinemia, con trombocitopenia. También aquellos pacientes jóvenes adultos que cursen con un deterioro neurológico grave y que aparte de eso, al medir los niveles de inhibidores, sean inhibidores bajos. Con respecto a lo que es la recaída y la medición de ADAMTS13, mencionábamos que como tal, no, los niveles de ADAMTS13 no predicen realmente una exacerbación, pero sí se han visto como tal relacionados. Entonces, aquellos pacientes que tienen niveles bajos de ADAMTS13 y que continúan con presencia de inhibidores altos posterior al recambio plasmático, pues podemos sospechar que van a tener una recaída pronto. Y con respecto a la emisión de la ADAMTS13, se tiene que hacer de manera semanal hasta mantener niveles de ADAMTS13 mayor al 20%. Son los puntos que tocamos. Muy bien, Miguel, muy buen resumen. Vamos ahora con la doctora Delgado, con el grupo 3, para ver quién nos hace el resumen. Gracias. Sí, gracias, doctor. Como siempre, primero le agradecemos al doctor Antonio de la Peña, nuestro experto que nos compartió su conocimiento, y va a presentar la doctora Ishel Machuca, residente de Centro Médico Siglo XXI. Adelante, Ishel, por favor.
Buenas noches. En nuestro grupo 3 hablamos principalmente del SHU, que va a ser el principal diagnóstico diferencial de una PTT. Es una patología que es rara en su incidencia, se va a presentar principalmente en la población pediátrica y la población adulta se puede llegar a presentar. Y en este grupo de adultos va a ser principalmente en las pacientes embarazadas, en las que deberíamos de tener una especial atención. Se va a clasificar en típico, atípico o secundario, incluso en otras causas secundarias. Y la mayoría de los pacientes van a llegar como atención principal con un médico nefrólogo, entonces también es importante conocerlo. Se va a caracterizar por una triada que va a ser de hemólisis, trombocitopenia y lesión renal en los pacientes. Estos pacientes tienden a tener esta lesión renal por algo que es tropismo tisular y otras causas. El tropismo tisular se va a ver probablemente por aumento de la concentración de la proteína GB3 a nivel renal, pero también se perpetúa la lesión renal por la formación. Ya no te escuchamos, Ishel. Creo que se desconectó. Ya regresé. ¿Me escuchan? Ok, sí. Sí, Ishel, adelante, te escuchamos. Los pacientes van a presentar una triada que va a ser la hemólisis, la trombocitopenia y la lesión renal. Estos pacientes tienden a tener un tropismo tisular. Este tropismo tisular se va a ver por aumento en la concentración de la proteína GB3 a nivel renal, pero también se perpetúa esta lesión por la formación de microtrombos o acumulación de fragmentos del complemento. Esta lesión renal no va a ser un descarte de lo que es la PTT. Las dos patologías pueden cursar con esta afectación. Sin embargo, en el SHU es más frecuente y es más llamativa o más importante, de mayor afectación la función renal, y hasta el 20% de los pacientes con SHU pueden llegar a presentar incluso una función renal normal. El diagnóstico, no hay una prueba estándar o gol estándar diagnóstico. Es un diagnóstico que primero se tiene que tener una sospecha clínica y hay que descartar otras causas y principalmente las causas secundarias del SHU. Se puede llegar a hacer un coprocultivo o una PCR para búsqueda de la toxina, y otras pueden ser medir la actividad del complemento o, de hecho, las guías nos lo marcan, medir lo que es la actividad de la ADAMS-13 y también los anticuerpos contra el ADAMS-13. La prueba del CH50 es una prueba que nos va a ayudar a medir la actividad del complemento, principalmente de la vía clásica, pero algunos consensos sí recomiendan usarla principalmente como seguimiento en estos pacientes, pero no está bien estandarizada su función o su utilidad hasta el momento. Hay causas del SHU atípico que son hereditarias o adquiridas. Dentro de las hereditarias, principalmente mutaciones de las proteínas del sistema de regulación del complemento, el factor H, el factor I, CD46, y de las adquiridas, pues incluso desde enfermedades inmunológicas, otras neoplasias, enfermedades reumatológicas, otras infecciones parasitarias, virales o incluso bacterianas. El tratamiento de primera línea en estos pacientes de SHU va a ser el uso del eculizumab y va a ser un anticuerpo dirigido contra el complemento, principalmente C5, y hay que contemplar en estos pacientes que van a tener un riesgo de infecciones, por lo tanto se tienen que tener una vacunación previa profiláctica. Y el uso del eculizumab, al llegarlo, no hay un tiempo específico del cual se tenga que decir que se tiene que utilizar. Algunos se llegan a utilizar por el riesgo que existe de caída, de suspenderlo. A terapia alternativa tenemos lo que es la plasmaféresis, que puede ser por costo, también utilizado como tratamiento estándar en los pacientes, y principalmente como se hace un diagnóstico diferencial con la PTT, se llega a utilizar de primera instancia en la mayoría de nuestros centros. Sí ha visto su principal utilidad en lo que es el SHU típico, por lo mismo de eliminar lo que es la toxina. Y finalmente, pues el riesgo de la caída, se da al suspender el inicio, pues siempre va a existir este riesgo, por lo tanto es muy controvertido. Muy bien. Pues muy bien todos los resúmenes. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la revisión del tema con la doctora Machuca, la doctora Michelle Machuca, Karen Michelle Machuca,
que nos hará la revisión del tema. Doctora Machuca, adelante, por favor, la escuchamos para luego pasar a la sesión de preguntas y comentarios. Gracias. Buenas noches, yo soy Karen Michelle Machuca Adame, residente de tercer año de hematología en la UMAE 25 de Monterrey, Nuevo León. Vamos a dar la revisión bibliográfica de púrpura trombocitopénica trombótica. Hablando un poco sobre la agenda que vamos a tener, vamos a hablar sobre las diferentes microangiopatías, las cuales pues se van a clasificar dependiendo de su etiología. Posteriormente, abordando un poco más sobre el tema que nos compete, sobre el cual nos compete hablar, es la definición de púrpura trombocitopénica trombótica, hablar sobre su epidemiología, su fisiopatología, así como los datos presentación clínica. En cuanto a su abordaje diagnóstico, hablaremos sobre el Plasmic Score, así como el manejo, el pronóstico y seguimiento de los pacientes. A manera de introducción, sabemos que las microangiopatías trombóticas son un conjunto de procesos sobre los cuales van a cursar un daño endotelial. Esto va a generar una anemia hemolítica microangiopática. Posteriormente, veremos la elevación de los reticulocitos, así como la elevación de la deshidrogenasa láctica. Y en su mayoría, pues van a cursar con trombocitopenia, como ya lo veníamos hablando. Esta puede ser variable de moderada a severa. En cuanto a su clasificación, se divide en microangiopatías primarias. También van a ocasionar condiciones de manera secundaria estas microangiopatías, así como sitios aislados de hemólisis que también nos pueden generar microangiopatías pues aisladas. En cuanto a las microangiopatías primarias, tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica, que está su mecanismo por el cual se va a generar es por la formación de multímeros grandes ultralargos de factor de von Willebrand. El síndrome hemolítico urémico, como lo veníamos hablando, así como el síndrome hemolítico urémico atípico, los cuales van a cursar con un daño endotelial, así como una microtrombosis vascular. Hay condiciones sistémicas las cuales también pues, nos pueden propiciar secundariamente las microangiopatías, como lo son la coagulopatía intravascular diseminada, así como el síndrome de HELP, algunos cánceres activos y algunas enfermedades sistémicas de tejido conjuntivo. Estas van a generar una destrucción también intravascular de los eritrocitos con posterior generación de los microtrombos ricos en plaquetas. También existen pues hemólisis en sitios intravasculares aislados, como es en el síndrome de Casa-Rockmerry, malfuncionamiento de algunas válvulas cardíacas y hemoglobinuria de la marcha. Estos pues van a generar una ruptura de los eritrocitos propiamente por el trauma mecánico de los mismos en estos sitios aislados. Como abordaje de un paciente en el cual sospechamos una microangiopatía trombótica, debemos valorar algunas condiciones asociadas, como las veníamos mencionando, algunas infecciosas, malignidad, antecedente de algún trasplante hematopoyético o de órgano sólido, así como algún síndrome de HELP, para dar un enfoque pues ya específico a la condición que subyace. Posteriormente, si no tenemos algunas condiciones pues en sí asociadas, valoraremos la edad del paciente. Podemos orientarnos si un paciente es pediátrico, evaluar si hubo antecedente de diarrea o diarrea sanguinolenta, para, dado caso de que la haya, sospechar en un síndrome hemolítico urémico, sobre todo si el cuadro pues, se precede a 2 semanas antes. Y dado de que no las haya o no haya ese antecedente, sospecharíamos en primera instancia una microangiopatía pues mediada por complemento o inducida por medicamentos, así como una PTT hereditaria por edad y en menos frecuencia una PTT adquirida.
En pacientes adultos en los cuales sospechemos de una microangiopatía trombótica sin evidencia de alguna otra etiología, valoraremos si hay o no lesión renal. Mencionábamos que en estas patologías puede haber lesión renal, sin embargo, es más marcada en el síndrome hemolítico urémico o una microangiopatía mediada por complemento. En dado caso de que no haya una lesión renal o la lesión sea mínima, sospecharemos de primera instancia en una púrpura trombocitopénica trombótica mediada por anticuerpos. En dado caso de que la lesión renal sea aguda, sospechamos en SHU, como mencionábamos, y si se es crónica, sospechamos en una microangiopatía inducida por drogas y esta de etiología no inmune. Adentrándonos más sobre el tema de la púrpura trombocitopénica trombótica, como mencionamos, pues es una microangiopatía trombótica poco frecuente, en la cual pues se va a presentar anemia hemolítica microangiopática y la trombocitopenia que va a tener un curso pues severo, y va a haber una lesión isquémica en órganos diana, esto por la formación de los microtrombos ricos en plaquetas. En cuanto a su epidemiología, la incidencia, como mencionamos, es baja, va de 3 adultos por cada millón, esto de manera anual, y tiene una media de edad de 41 años, sin embargo, pues se puede presentar desde los 9 hasta los 70 años de edad. En los niños, considerar, de manera de la etiología, que se trate de una púrpura trombocitopénica trombótica hereditaria, esto por alteraciones a nivel de genes que codifican la metaloproteasa Adams 13 en el cromosoma 9 en su brazo corto. Algunas características demográficas que pueden tener mayor riesgo a presentar esta patología es el sexo femenino, así como en raza negra. Como mencionamos, la mayoría de los casos cursan con una etiología autoinmune con unos anticuerpos anti-Adams 13 en un 95%, y pues esta etiología se va a dar principalmente en pacientes que tengan predisposición o presenten enfermedades autoinmunes. A modo de saber la fisiopatología de esta enfermedad, hay que recordar que el factor de von Willebrand principalmente es secretado y almacenado a nivel del endotelio vascular, así como en las plaquetas y los megacariocitos. Este se compone de varios dominios. Tenemos 5 dominios D, 3 dominios A, 6 dominios C y un dominio CK. A forma de entender esta patología, vamos a mencionar algunos de ellos que cada uno van a tener funciones diferentes para el adecuado funcionamiento de esta proteína. El dominio CK va a ser el sitio de unión en donde se van a unir los monómeros de factor de von Willebrand para formar así los dímeros, y en el dominio de 3 van a unirse estos dímeros con la finalidad de formar pues los multímeros de factor de von Willebrand. En el dominio A1 vamos a tener el sitio de unión de la glicoproteína 1B95 de las plaquetas, y en el dominio A3 vamos a tener el sitio de unión a el colágeno para posteriormente pues formar el trombo en el endotelio vascular. En el dominio A2 es el sitio de unión de esta metaloproteasa, importante pues es la etiología de esta patología, la cual pues se va a encargar de escindir estos multímeros grandes de factor von Willebrand con la finalidad de detener la formación de los trombos vasculares, evitando así la agregación plaquetaria. Esta metaloproteasa es sintetizada principalmente a nivel hepático, y aquí en esta patología la encontramos disminuida en su actividad por, como mencionamos, autoanticuerpos o por algunas mutaciones genéticas heredadas. En condiciones fisiológicas tenemos el endotelio vascular, en donde vamos a encontrar el factor de von Willebrand a nivel plasmático libre, a menos de que haya un insulto a nivel del endotelio vascular. Va a haber un anclaje de esta proteína a nivel del subendotelio,
Y aquí entra la acción de la ADAMTS13, la cual pues va a escindir estos multímeros de factor de von Willebrand con la finalidad de que no se adhieran las plaquetas de una manera descontrolada. Hay situaciones como en la púrpura trombocitopénica trombótica en donde vamos a ver alterada la actividad o bloqueada la actividad del ADAMTS13, la cual va a evitar que se escindan estos multímeros de factor de von Willebrand, pues generando el acúmulo a nivel del subendotelio vascular. Con esto tendremos una agregación plaquetaria, ya que se va a encontrar pues en su forma activa y va a generar el trombo vascular, que es característico de esta patología. Va a haber por el flujo un cizallamiento de los eritrocitos con ruptura de estos, por lo cual pues vamos a encontrar los esquistocitos a nivel de frosis de sangre periférica y la formación de los microtrombos vasculares. Tenemos algunos factores que pueden ser los desencadenantes de presentar esta patología, que son pues principalmente, como ya mencionábamos, los autoanticuerpos anti-ADAMTS13, que en su manera activa va a exponer algunos sitios por los cuales pues van a generar una alteración y va a lograrse que se formen estos complejos inmunes hacia la metaloproteasa. También otros factores que pueden predisponer para presentar la enfermedad son procesos autoinmunes con células autorreactivas y algunos alelos de HLA del HLA se han asociado también a presentar este tipo de enfermedad, como lo es en DRB11 y DQB103. Otros factores que también pueden desencadenar una púrpura trombocitopénica trombótica son los procesos inflamatorios, principalmente procesos infecciosos, como mencionábamos, estos por la liberación de citocinas, interleucinas e histamina, que van a generar pues la secreción mayor de los multímeros de factor de von Willebrand y también por el flujo se puede activar la vía alternativa del complemento. Esto se volvería un círculo vicioso de esta patología y también procesos que pueden generar o pueden desencadenar una púrpura trombocitopénica es el embarazo, como ya habíamos mencionado, que pues en donde se tienen cambios en la conformación del factor de von Willebrand y de ADAMTS13. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos signos pues constantes en esta patología. La trombocitopenia, que es típicamente severa, como mencionaba, menos de 30,000 plaquetas. La anemia hemolítica microangiopática, está viendo los esquistocitos en frotis de sangre periférica mayor a un 4%, y menciona en la literatura una pentaclínica. Sin embargo, menos del 10% de los pacientes van a presentar en conjunto estos síntomas, los cuales incluye la fiebre, la trombocitopenia, la anemia hemolítica microangiopática y los síntomas neurológicos. Esto es importante de mencionar, ya que los síntomas neurológicos están presentes hasta en un 60% de los pacientes, y una lesión renal, como mencionamos, no es muy importante o muy severa, sin embargo puede presentarse hasta en un 27% de los pacientes. En cuanto a los laboratorios que vamos a solicitar, como ya mencionaban en el grupo 1, pues es solicitar todo el panel para valorar pues hemólisis, medición de la aptoglobina, que se encuentra disminuida o en ocasiones indetectable, los niveles de la deshidrogenasa láctica, los cuales se encuentran muy elevados por arriba de 1400. El recuento de los reticulocitos suele estar aumentado arriba de 2.5% y la prueba de CUMS directa va a estar negativa. Tenemos también la medición de la prueba del funcionamiento renal, creatinina, urea van a estar levemente aumentadas, y también puede haber un aumento en el nivel de la troponina cardíaca. Hay que valorar también esta situación, ya que se presenta hasta en un 60% de los pacientes al momento del diagnóstico, al igual que los síntomas neurológicos que mencionábamos. Tenemos a un paciente en el cual pues se sospecha de una púrpura trombocitopénica trombótica, por lo cual pues como mencionamos hay que solicitar la medición de la actividad del ADAMTS13.
así como los autoanticuerpos anti-Adams 13. Durante que nos procesan las muestras de la actividad del Adams 13, pues lo ideal, si sospechamos que hay una sospecha diagnóstica de la patología, hay que iniciar los recambios plasmáticos con la solución de reposición a base de plasma y pues descartar las causas secundarias. Si ya tenemos los niveles de Adams 13 que están menos del 10% y tenemos un anticuerpo que esté bloqueando la acción de esta proteasa, hay que continuar los recambios plasmáticos e iniciar los medicamentos que son los corticoides y el rituximab, que ahorita los vamos a mencionar. Si tenemos un Adams 13 disminuida a menos de un 10% sin algún inhibidor, sospecharíamos en primera instancia de una púrpura trombocitopénica trombótica congénita. Y aquí, pues, lo ideal sería continuar con la infusión de plasma, calculado a 10 a 15 mililitros por kilogramo. Si tenemos una medición de Adams 13 mayor a un 10% sin presencia de un inhibidor y aunado a esto tenemos la insuficiencia renal, vamos a sospechar de un síndrome hemolítico urémico. En dado caso de que sospechemos de un síndrome hemolítico urémico atípico, pues ya iniciar la terapia con un anti-C5. Tenemos las escalas, el Plasmic Score. Esta es una escala pues útil ya que se utiliza para valorar la probabilidad diagnóstica de la púrpura trombocitopénica trombótica. Esta con la finalidad de no retrasar pues la terapia de reemplazo de recambio plasmático y vamos a tener 7 parámetros a evaluar. Incluimos la trombocitopenia menos de 30,000, hemólisis variable, aquí podemos medir los niveles de aptoglobina que esté indetectable, los niveles de los reticulocitos arriba de 2.5 y los niveles de una bilirrubina indirecta aumentados arriba de 2. Descartar que haya presencia de algún cáncer activo, que no haya antecedente de algún trasplante hematopoyético o de órgano sólido, el volumen corpuscular medio menos de 90 y a que exista coagulopatía con un INR de 1.5. También la medición de la creatinina que sea menor de 2 miligramos por decilitro, encontrando que si tenemos sospecha diagnóstica de una púrpura trombocitopénica trombótica y contamos con un plasmic score arriba de 10, que ya nos daría un riesgo intermedio de presentar la enfermedad, hay que continuar con el recambio plasmático mientras nos dan la prueba confirmatoria con los niveles de actividad del Adams 13. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues mencionábamos el síndrome hemolítico urémico, algunas anomalías en las proteínas de la vía alternativa del complemento, en el síndrome hemolítico urémico atípico, y pues algunas microangiopatía que pueden generarse de manera secundaria con algunas enfermedades inflamatorias sistémicas, algunas hematológicas y también algún cáncer activo. En cuanto al tratamiento, de primera línea tenemos la terapia de recambio plasmático de acuerdo a las guías ASFA. Lo tenemos en grado 1A con categoría 1, los cuales pues está indicado en primera instancia en este tipo de patologías. La recomendación de hacer el recambio plasmático es iniciar con 1.5 volúmenes de plasma circulante por día. Sin embargo, si el paciente no tiene adecuada tolerancia, se puede iniciar hasta con una volemia. La finalidad del recambio plasmático es remover los autoanticuerpos presentes en el plasma, así como proveer la proteasa a este nivel. Se tiene que después del primer recambio plasmático se puede remover hasta un 60 a 70% de plasma y el volumen recomendado para intercambiar el procedimiento es aproximadamente 40 mililitros por kilogramo de peso corporal. También tenemos el plasma. La infusión de plasma no está recomendada de manera a modo de tratamiento. Sin embargo, si el paciente va a tener un retraso en cuanto a su inicio de los recambios plasmáticos más de 6 horas, podemos iniciar la infusión de plasma, administrar de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso. Y en pacientes en los que tengamos una púrpura trombocitopénica hereditaria,
Ahí estaría indicado la administración, la transfusión de plasma igual a 10 mililitros a 15 por kilogramo de peso. Dada la etiología autoinmune que presenta esta patología, los esteroides también forman parte de la primera línea de tratamiento. Estos se debe iniciar si tenemos una puntuación de Plasmic arriba de 5, ya con un riesgo intermedio. Se deberá iniciar la prednisona a 1 miligramo por kilogramo por día vía oral. Esto de 2 a 3 días a valorar la respuesta. Si dentro de este rango de tiempo no tenemos una respuesta, podemos cambiar a metilprednisolona 1000 miligramos al día de forma intravenosa hasta observar pues alguna respuesta o aumento de los niveles de plaquetas. Si tenemos un paciente que tiene riesgo alto con un Plasmic Score arriba de 6 a 7 puntos, vamos a iniciar la metilprednisolona 1000 miligramos como dosis única diaria por 3 días. Esto posteriormente continuarlo a 125 miligramos de 2 a 4 veces por día y continuarlo hasta que el paciente permanezca en alto riesgo. También al momento de tener un diagnóstico de una PTT, se puede iniciar un anti-CD20, que es el rituximab. Inicialmente se brindaba únicamente en pacientes que tenían recaída o mostraban refractariedad al tratamiento. Sin embargo, ha mostrado pues buenas tasas de respuesta, se han acortado el tiempo de administración de los recambios plasmáticos y también pues disminuyó la tasa de recaídas de esta patología. La dosis que se administra va de 375 miligramos por metro cuadrado, así como lo damos en enfermedades linfoproliferativas. Sin embargo, se ha estudiado que en pacientes, como se trata de una patología de origen autoinmune, se puede dar hasta 100 miligramos por día cada semana. Esto durante 4 semanas, observando pues una tasa de respuesta similar a las dosis altas. En cuanto al seguimiento, tenemos que un paciente presenta una respuesta completa al tener un conteo plaquetario de 150,000 plaquetas o tener la normalización de los niveles durante 2 días consecutivos. También los niveles, normalizar los niveles de deshidrogenasa láctica y una recuperación clínica, esto observando pues los datos neurológicos que vayan pues desapareciendo. Una respuesta duradera la llamamos que después de la suspensión de los recambios plasmáticos, nos dura una respuesta mayor a 30 días posterior a esto. Una enfermedad recurrente es que posterior desde la suspensión de los recambios plasmáticos presenta una recaída nuevamente y una enfermedad refractaria. Esta se va a dar con ausencia de respuesta posterior a 30 días de administrar el tratamiento o ausencia de una respuesta duradera posterior a los 60 días de seguimiento. En cuanto a la enfermedad refractaria, pues se tienen varias conductas terapéuticas. Una de ellas es de dar el recambio plasmático 2 veces al día o aumentar la albulemia a 2 por sesión. Y también se han tenido los pulsos de ciclofosfamida y el bortezomib con la finalidad de agotar las células plasmáticas secretadoras de anticuerpos. E incluso también en casos severos, pues se ha optado por la esplenectomía. Tenemos medicamentos nuevos, como lo hablábamos, que es el caplacizumab. Este fue autorizado en el 2019. Este es un anticuerpo monoclonal que se va a unir al dominio A1 del factor de von Willebrand. Recordamos que este dominio pues, es el que va a unirse a las plaquetas, a la glucoproteína 1B, con la finalidad pues, de evitar la formación de los microtrombos vasculares. La dosis va de 10 miligramos de forma intravenosa en el día 1, antes del primer recambio plasmático, posteriormente 10 miligramos de subcutánea 30 minutos después del recambio plasmático, esto de manera diaria y posteriormente de manera subcutánea por 30 días después de interrumpir los recambios plasmáticos. La interrupción de este medicamento se va a evaluar con el monitoreo de la ADAMS-13, ya obteniendo los niveles arriba de 20% de su actividad.
Se tuvieron 2 estudios sobre los cuales pues se evidenció el uso de este medicamento, el estudio Titán fase 2 y el ensayo Hércules fase 3, en donde se estudió el caplacizumab versus placebo. También en el Titán se administraron 10 miligramos 6 horas antes del primer recambio plasmático, 10 miligramos 30 minutos después del recambio plasmático y posteriormente 10 miligramos subcutáneos diarios por 30 días después del último recambio plasmático. La finalidad de este estudio era valorar la normalización del recuento de plaquetas y sí hubo pues, resultados positivos, redujo el tiempo en el cual pues se normalizaban los niveles de plaquetas de 2.4 días con caplacizumab y 4.3 días con placebo. En el ensayo Hércules se incluyeron ya más variables a evaluar. En este también se administraron 10 miligramos diariamente hasta 30 días después del último recambio plasmático y se observaron pues sí una disminución en el número de las muertes en el brazo de caplacizumab de 1% versus 4% con placebo y también la normalización más rápida del recuento de plaquetas con una media de 5.8 días versus 9.4 días con placebo. También hubo una disminución importante del número de exacerbaciones, esto observándose después de la suspensión del recambio plasmático durante los 25 días posteriores, observando que con caplacizumab sí había disminución de estas exacerbaciones, hasta un 12% nada más se presentaron y en placebo se presentaron un 38%. Los días de hospitalización pues también se redujeron, una media con caplacizumab de 9.9 días versus 14.4 días con placebo. En cuanto al pronóstico, pues como mencionábamos, el inicio rápido de una terapia de recambio plasmático pues va a generar que el paciente tenga una supervivencia mayor. Tenemos un promedio después del recambio plasmático hasta un 80-90% en cuanto a la supervivencia. Los factores pronósticos que nos pueden orientar a si el paciente va a ser refractario al tratamiento o asociarse a mayor mortalidad va a ser pacientes con mayor edad, elevación exagerada de la DHL, así como elevación a nivel de las troponinas cardíacas. Tenemos que pacientes que han presentado episodios de una púrpura trombocitopénica autoinmune van a presentar una tasa de recaídas hasta en un 40% en estos casos, y esto es por la persistencia o recurrencia de los anticuerpos anti-ADAMTS13. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a la doctora Karen Machuca. Fue una bonita revisión, muy bien enfocada en los aspectos pues, más relevantes de este problema. Quisiera, todavía tenemos unos minutos, quisiera pedirles a nuestros 3 expertos si nos pueden dar un comentario sobre pues, algunos aspectos que consideren ellos importantes en cada uno de sus grupos o fuera de sus grupos también. Y hay algo que quisiera también aprovechar y preguntarles como sucedió en el caso clínico que nos presentaron, en nuestro país hay muchas circunstancias que retrasan el diagnóstico de muchos padecimientos hematológicos y bueno, siempre tenemos la labor de educar a los médicos en el lugar donde tengamos la práctica, a los médicos de urgencias, que son los que reciben estos pacientes, a los médicos de medicina interna o a los pediatras en el caso de los niños. Entonces, es importante, pues siempre que podamos tratar de difundir la importancia y la urgencia
de este padecimiento. Pero les quería preguntar, pues, en relación a esto, cuando se hace el diagnóstico en un lugar donde no se tienen tal vez los elementos de la plasmaféresis, ¿qué recomendarían ustedes para evitar que un paciente se deteriore y llegue en condiciones pues graves? En este caso, pues se le transfundieron eritrocitos y plaquetas, que pues no es la mejor forma de evitar que se complique en lo que se le da el tratamiento más específico. Y creo que esto es muy relevante para nuestro país, sobre todo en los niveles de atención más básicos, que sepan qué hacer antes de trasladar al paciente para que llegue en las mejores condiciones posibles. Entonces, bueno, podemos empezar por el orden de los grupos. Primero, la doctora Perla Colunga. Perla, por favor, si nos quieres comentar al respecto y algo más que tú quisieras aportar para el grupo de médicos residentes que nos acompañan. Sí, claro. Bueno, en mi grupo sí discutimos un poco al respecto. Ya nos llamó mucho la atención, incluso platicamos de los tiempos de diferimiento. Nosotros somos los centros que tenemos residentes, ¿verdad? Entonces, somos los centros más capacitados, más preparados, pero esto no va a ser la realidad al 100%. Yo creo que ese mensaje es el que quisiera darle a todo el grupo de residentes, que quizá cuando egresen, pues muchos van a regresar a sus ciudades de origen, en otros lugares en donde quizá no tengamos ni toda la tecnología, ni todos los plasmas, ni todo el personal capacitado para tomar decisiones de este tipo, ¿verdad? Si en nosotros vimos problemas que todo mundo, por diferentes motivos, pero no siempre hacíamos rápidamente el recambio plasmático, entonces tocamos el punto de poder iniciar plasmas frescos congelados, por ejemplo. Esa creo que debiera ser algo que sí, sin duda, pues debemos de permear ese conocimiento hacia otras especialidades, medicina, y también me tocó de medicina interna pacientes raros que yo dije, pues no sé, pudiera ser una sospecha, pero si no te gusta el hemato, pues si eres un internista que no te gusta tanto el hemato, pudiera ser que no lo sospeches, ¿verdad? Entonces a mí me dijeron, tú ve al laboratorio y tómale foto al frotis en la parte de los glóbulos rojos. Entonces, pues lo hice, pero siempre tuve la afinidad. Entonces, no siempre va a ser así. Creo que al ser una enfermedad que al iniciar los recambios plasmáticos podemos cambiar por completo la evolución del paciente hacia algo favorable, pues sí nos corresponde como hematólogos educar y, como les dije, pues aprovechar los casos. Entre todos los centros que estuvimos juntos en el grupo 1, pues no vemos más de 2 a 5 casos el que más ve por año, por ejemplo. O sea, vimos también en la presentación de la doctora, pues la incidencia es baja. Entonces mi recomendación número 1, aprovechar bien los casos para actualizarse y repasar. Perfecto, muy bien, muchas gracias. La doctora Gudiño estuvo en el grupo 2. Fabi, si nos quieres comentar también, quedó por ahí en ese grupo un comentario respecto a cuáles pueden ser las secuelas, que vale la pena decirlo también, de cuando uno pues no actúa con oportunidad. Y danos tu comentario también final, por favor. Ok, de acuerdo. Bueno, respecto a la primera pregunta que hizo, doctor, creo que una recomendación podría ser, como dice, si estamos en un centro en el que no se puede iniciar la plasmaféresis o el recambio plasmático de forma inmediata, si bien mencionó la doctora Machuca en su presentación que la infusión de plasma como tal, pues obviamente no va a ser igual ni superior a un recambio plasmático, en algunos pacientes se ha demostrado que sí tiene beneficio, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones sería, pues, iniciar infusión de plasma. Hay estudios que describen una dosis de 25 a 30 mililitros kilo día. Esto pues dividido en dosis a lo largo del día y quizá el iniciar un corticoesteroide, ¿no? Esto en el contexto de que no podamos hacer en ese momento un recambio plasmático. Y pasando a la segunda pregunta, que era sobre qué complicaciones a largo plazo puede haber en estos pacientes, creo que eso es algo importante que, como comenta, ya no pudimos discutir a fondo. Es que pues los pacientes que tienen PTT a largo plazo sí se ha visto que tienen una sobrevida menor
que la población general, sobre todo porque el antecedente de PTT se asocia a mayores complicaciones cardiovasculares. Entonces, está descrito que los pacientes pueden tener como secuela hipertensión, mayor incidencia de infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, y por lo tanto vale la pena que de manera posterior, ya que el paciente está en respuesta y que está estable, sí reciba una valoración por cardiología, sobre todo para pues determinar si existen algunos otros factores de riesgo cardiovascular que puedan ser modificables y pues tomar alguna acción al respecto. Y otra de las secuelas que puede haber a largo plazo son alteraciones neurocognitivas, que puede ser pues alteraciones en la memoria a corto plazo. Algunos pacientes pueden tener incluso estrés postraumático, alteraciones para la concentración, cefalea crónica, depresión. Entonces ahí vale la pena, pues igual, que creo que es algo que pues no hacemos muy frecuentemente, enviar al paciente quizá a psicología o psiquiatría para ver si hay que, pues igual, ¿no? Administrar algún tipo de tratamiento, dar algún tipo de terapia específica, ¿no? Que creo que eso fue lo único que faltó comentar en nuestro grupo. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Sí creo que como han comentado ustedes dos, hay que hacer a veces algo mientras tienes el acceso a la plasmaféresis, porque también incluso en centros grandes, pues no hay personal. Si el paciente llega, no sé, a las 5 de la tarde, pues hasta la mañana siguiente va a poder empezar la plasmaféresis, y luego hay problemas también administrativos de que, pues, que no hay alguien, ninguna enfermera que no puede hacer la plasmaféresis porque está en otro el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante pues hacer algo, y esto que ustedes han comentado de la infusión de plasma, que claro, no sustituye a la plasmaféresis, y los esteroides pues pueden ayudar un poco a que el paciente por lo menos no se deteriore mucho más. El doctor Antonio de la Peña también fue el experto del grupo 3. Entonces, doctor de la Peña, si nos quieres comentar también tus opiniones y qué consideras relevante de comentar en esta sesión. Sí, bueno, en el grupo 3 discutimos SHUGA típico como diagnóstico diferencial y abordaje del diagnóstico diferencial de esta patología, y básicamente las diferencias que existen con la PTT, ¿no? Uno, la población, generalmente, o lo que se describe en la literatura es que es población pediátrica, pero les mencionábamos o discutíamos que en los adultos generalmente también es población poco más complicada, por ejemplo, mujeres embarazadas, que es algo muy, muy importante a tener en consideración. Con respecto a la fisiopatología y demás, una de las cosas que comentábamos es la premura también de esta de estos casos. Como bien lo dijo usted, doctor, esta es una emergencia, es una urgencia hematológica que generalmente se tiene que abordar desde que llega. Pero desgraciadamente en el caso del SHUGA, como una de las manifestaciones principales es la falla renal, es una patología que llega con el médico internista, con los médicos nefrólogos, y ya que tenemos, que empiezan ellos a sospechar la patología es cuando interconsultan la hematología del hospital en donde están, y ya nos quedamos fuera de la ventana en la que podemos actuar de manera más importante. Entonces, creo que vale mucho la pena discutir y también compartir esta clase de información con esas especialidades que se correlacionan de manera muy, muy directa en el caso específico del SHU, que es lo que discutimos en la mesa, pero con la PTT también, ¿no? O sea, el paciente que tiene anemia, que tiene trombocitopenia, que de repente se maneja, como bien lo dice usted, es el paciente que lo decimos en burla, pero así que es anécdota, que llega el viernes a las 6 de la tarde justamente, y todos a correr para ver qué se puede hacer por el paciente o la paciente durante el fin de semana en lo que se puede hacer la plasmaféresis y demás, ¿no? Pero sí bien la educación continua de esas patologías con los compañeros de otras áreas que se correlacionan igual que nosotros. Perfecto, pues muchas gracias a los tres. Ya para terminar, en estos nada más últimos minutos, le pediría al doctor Eduardo Terreros si nos puede comentar brevemente un poco sobre el aspecto práctico de la plasmaféresis. A los hematólogos no nos gusta mucho el banco de sangre y lo que tiene que ver con el fraccionamiento y con los procedimientos, pues como que luego no nos metemos mucho, pero creo que es muy importante que en la formación del hematólogo
ustedes puedan o exijan que tengan ustedes oportunidad de comentar, a veces con una enfermera que pueda ser muy experta en la plasmaféresis o con el hematólogo de su grupo que tenga más experiencia en estos procedimientos, algunos aspectos prácticos o si tienen ustedes dudas en la parte técnica, es importante porque a veces las enfermeras quizá capacitadas no está disponible y llega otra que pues nomás sabe que le tiene que poner ahí ciertos parámetros y si el paciente está inestable hemodinámicamente, etcétera, el médico debe de orientar al que va a hacer el procedimiento. Entonces, doctor Terrero, si nos puedes comentar muy rápidamente, pero ¿qué es importante que el hematólogo sepa en estos casos de plasmaféresis? Sí, gracias, doctor, por la pregunta, la oportunidad también que me da con los residentes. Es importante tomar en consideración que para poder indicar el recambio plasmático hay que saber qué volumen vamos a emplear para un paciente. Y para poder sacar el volumen de plasma, si ustedes tienen a la mano una pluma, les voy a pedir que anoten una fórmula muy sencilla. Son dos fórmulas muy sencillas. Primero hay que sacar el volumen de sangre, que eso es la multiplicación del peso por 70 sobre los kilogramos. Y sacando ese volumen de sangre, posteriormente vamos a sacar el volumen de plasma. Y ese volumen de plasma es la multiplicación del volumen de sangre en mililitros por la resta de 1.0 menos el hematocrito. Con eso tienen el volumen de plasma. Comentábamos en el grupo número 1 que lo que marcan los textos, los artículos de revisión, los expertos, es que hay que hacer un recambio de 1.5 volúmenes de plasma. Pero a veces la vida real nos pide que no sea el 1.5, sino que sea simplemente un volumen. La realidad es que la experiencia que hemos tenido en el recambio plasmático, tanto funciona un volumen como volumen y medio. Si ustedes van a emplear 2 volúmenes de plasma en un paciente, lo más seguro es que ese paciente no lo va a tolerar y va a tener hipotensión. Y la otra es que si ya están ocupando 2 volúmenes de plasma es porque no está funcionando la plasmaféresis. Generalmente la plasmaféresis funciona en base al tiempo. Si ustedes instalan un recambio plasmático en las primeras 72 horas, el éxito es del 80-90% de la supervivencia. Pero si ustedes intentan hacer un recambio plasmático a la semana, es decir, a los 5 días, probablemente ya no pueda salir la paciente adelante. Esto porque el tiempo es factor primordial. Yo les podría decir que algo que tendríamos que tener en mente como residentes y como adscritos es tiempo, disponibilidad y experiencia del centro. Es decir, tiempo, en qué momento tenemos que ejecutar un recambio plasmático, las primeras 72 horas. La disponibilidad es si tenemos el equipo, el catéter Majorcar, la persona que va a instalar el catéter Majorcar, siendo las 6 de la tarde del viernes o las 12 de la noche del sábado, pues habría que tener en consideración esos aspectos. Y la tercera es que si no somos un centro en el cual tenemos recambio plasmático y no tenemos la manera de poder brindarle el tratamiento a la paciente, es cierto que haciendo el diagnóstico e iniciando una infusión de plasma, pero teniendo un traslado oportuno, podemos salvar la vida del paciente. Es decir, tenemos que como residentes preguntarnos, en nuestro centro tenemos, número 1, un laboratorio que cuente con la prueba básica de Coombs, porque cuando viene una anemia hemolítica, lo primero que tienes que saber es si es una anemia hemolítica autoinmune o no autoinmune, ¿no? Y si es Coombs negativo o positivo, y hay que diferenciarlo. El segundo es el frotis de sangre periférica. Aquel hematólogo que no haya visto frotis de sangre periférica, pues no puede ser hematólogo. Tenemos que ver frotis de sangre periférica para poder determinar si tiene o no esquistocitos ese paciente. El segundo es, ¿tenemos un número telefónico o tenemos un acceso de un laboratorio que nos pueda hacer el Adams 13? Porque sabemos que en el momento en que llegue la paciente tenemos que tomar la muestra y enviar la prueba de Adams 13 para que nos lo haga un laboratorio que nos pueda facilitar. Bueno, hay que tenerlo, muchachos, en el hospital a la mano, ese número telefónico con esa oportunidad de hacerlo. El otro punto es, ¿tenemos la cantidad suficiente de plasma en banco de sangre? Porque nuestros bancos de sangre varían, ¿no? No es lo mismo de una UMAE a un segundo nivel
o a un regional, o tenemos que saber que tenemos un número de plasmas suficientes para hacer el número de recambios plasmáticos suficientes. El otro aspecto es si tenemos el número de equipos necesarios para hacer el recambio plasmático. ¿Cuántos equipos tenemos en el servicio para poder hacer el recambio plasmático o en el banco de sangre? Y si hay disponibilidad para ellos. Y si tenemos acceso, obviamente, a una terapia intensiva, porque hay que darle soporte a esa paciente. Otro aspecto importante es el tiempo. Yo les decía en el equipo número 1, el tiempo en el cual hagan el recambio plasmático. No es lo mismo hacerlo en 2 horas que hacerlo en 6 horas. Si ustedes hacen un recambio plasmático lentamente, van a tener menos posibilidades de barrer amines, menos posibilidades de que el paciente haga hipotensión o disautonomías, y tienen oportunidad incluso de, por el MAJUR que está haciendo el recambio plasmático, y por otra línea estar transfundiendo al paciente con paquetes o concentrados eritrocitarios si fuese necesario el caso. Plaquetas, por supuesto, solamente en situaciones verdaderamente hemorrágicas, que son raras. Hay que darle oportunidad al recambio plasmático para que podamos encontrarlo. Y la otra es, si tenemos un paciente que llega en la noche de un sábado o domingo, en el cual sospechamos de una PTT, pues hay que iniciarle cuanto antes la infusión de plasma. Ya lo decían los expertos, hay que hacerlo cuanto antes. Y no pierdan la oportunidad como residentes, pues de hacer un recambio plasmático. La verdad es que le puede a ustedes, no a ustedes, sino al paciente salvar la vida. En una guardia, pues resulta que ustedes ya saben hacer un recambio plasmático y pueden orientar a la enfermera de cómo hacerlo, pero sobre todo, cómo pedirlo. Entonces yo creo que son aspectos, doctor Mellón, que uno podría dar como tips para que pudiera hacerse un recambio plasmático, pues en la medida de las posibilidades. Recuerden, si un recambio plasmático, los primeros 3 recambios, no está siendo adecuado, a pesar de que ustedes ya lo ocuparon a 2 volúmenes de plasma, pues posiblemente ese paciente no vaya a responder y requiera rituximab o otras condiciones. Pues hasta ahí mi comentario, doctor Mellón, para ya no extendernos. Muy bien, muchas gracias. Creo que son comentarios muy importantes, prácticos, que quienes nos hemos topado con varios casos y a veces, sobre todo, los pacientes están un tanto inestables hemodinámicamente y empieza la plasmaféresis y en eso la enfermera te dice, se está hipotensando el paciente, doctor, y ese tipo de problemas, pues a veces los médicos no saben qué hacer porque no conocen bien qué se puede hacer durante el procedimiento. Entonces, esos comentarios del doctor Terreros creo que son muy útiles. Recuerden entonces que es la oportunidad, la rapidez del procedimiento, más que en un momento dado el volumen mismo, porque si le haces rápidamente un recambio de un volumen, que inclusive pues con menos plasmas puedes hacerlo porque es menos cantidad, pues eso es finalmente lo importante. Y siempre tengan presentes que si ustedes se equivocan, nadie les va a poder tener un problema, nadie les va a reclamar ni les va a crear un problema por hacer una plasmaféresis cuando un paciente tenía factores que les hacen pensar a ustedes en el diagnóstico. Un plasmic score de 5, que no es muy alto, tiene una sensibilidad del 99%. Si ustedes esperan a tener un score muy alto, que es más específico, también pierden sensibilidad. Entonces, si tiene un score de 5 y más, no se esperen y váyanse ustedes a tratar la PTT, aunque no sea PTT. Bueno, pues con esto espero que haya sido de utilidad para todos ustedes la sesión. Creo que ha sido una muy buena sesión. Muchas gracias a nuestros 3 expertos, a la doctora Colunga desde Monterrey, a la doctora Gudiño de la Ciudad de México, igual que el doctor de la Peña, al doctor Terreros, a la doctora Delgado y por supuesto a los médicos de la unidad 25 de Monterrey. Muchas gracias por el caso clínico que fue muy ilustrativo, a las doctoras por su presentación del caso y de la revisión. Y que tengan ustedes muy buenas noches. No se olviden que hay una sesión el próximo miércoles muy interesante con los ginecólogos. Muy bien. Buenas noches y gracias a todos.